Dijo Cristian Chávez. Muchísimas gracias por aceptarme la entrevista. No, muchas gracias a usted, Michelle, por venir hasta aquí y tomarse el tiempo. Gracias, de verdad. Bueno, convérseme un poquito. Cristian Chávez, ¿de dónde viene? ¿Quién es Cristian Chávez? Bueno, yo vengo de Marsella, de Venecia. De pequeño jugaba mucho fútbol, ¿verdad? Tuve la oportunidad de más adelante poder incorporarme a las ligas menores de San Carlos. Eventualmente me subieron a primera división, jugué con el equipo durante algunos años. También tuve la oportunidad de selección menor, en selección sub-20, sub-23. Después de eso pasé a Heredia, me enviaron a préstamo a Guadalupe y terminé jugando en un equipo de Estados Unidos durante un año. Y digamos que esa fue mi carrera deportiva, ¿verdad? Ya después de eso viene la parte de educación y demás, y aquí estamos todavía. Ok, cuéntame, ¿cómo, digamos, de ser futbolista, estuviste en varios equipos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso o esa transición que te llevó a ser lo que actualmente eres director? Honestamente, a pesar de que me gustaba mucho jugar fútbol, no creí jamás que llegara a jugar lo que jugué, ¿verdad? Tuve experiencias muy bonitas. Yo creo que el fútbol me forjó el carácter y me enseñó muchas cosas que eventualmente pude utilizar en la carrera de educación, ¿verdad? Incluso por medio del fútbol fue que pude estudiar por medio de una beca deportiva y al final, gracias a eso, fue que pude ejercer la carrera de educación. Comencé en una dirección 1, en un lugar muy alejado que se llama Cureña, y ahora con la gran dicha de estar un poquito más cerquita de la casa, en esta escuela Linda Vista, que ya estamos más cerquita, ¿verdad? Esa experiencia en Cureña, porque he escuchado que es un pueblito muy alejado, ¿verdad? ¿Cuál era su visión usted, digamos, de la escuela en sí? ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevó al llegar al lugar? Cuando me nombraron allá, me comentaron que estaba como a 20 minutos de Pital, ¿verdad? Y ya después, cuando me correspondió ir a conocer el sitio, me di cuenta que no era así, estaba súper lejos, ¿verdad? Caminos entre la montaña, eh, eh, carreteras en muy mal estado, con la gran sorpresa de que llego a la escuela y me encuentro un montón de chalequitos anaranjados en el portón, ¿verdad? Y en eso ya me cuentan que es que en ese lugar el medio de transporte más común para los habitantes de ese pueblo es por medio del bote. Entonces me di cuenta que la ruta establecida por el MEP para los estudiantes de la escuela Boca Río Cureña era por el río San Juan. Y ahí comenzó mi historia en Cureña, ¿verdad? Topándome un montón de situaciones diferentes a las que yo estaba acostumbrado. Sin embargo, de alguna manera me tropicalicé un poco a todo eso, me involucré mucho con la comunidad y al final me sentía parte de ellos también. Y yo creo que me sentí muy bien el tiempo que estuve allá. ¿Y cuál fue el cambio ahora actual a este nuevo lugar? Siempre cuando nosotros estamos en escuelitas muy alejadas, si bien es cierto, tenemos menos accesos, pero también a veces tenemos menos situaciones, ¿verdad? Como si se da en escuelas un poco más grandes como estas. Era un reto para mí porque era pasar de una escuela de dirección 1 a una escuela que era dirección 2, con un personal muchísimo más grande. Anteriormente yo atendía a un personal de 5 personas, ¿verdad? Eh, Cocinera, botero, compañera preescolar, compañera primero y segundo ciclo y el director, ¿verdad? Que era yo. Y en este caso somos aproximadamente 20 personas que tengo a cargo y eso presenta sin duda alguna muchísimos más retos, situaciones que resolver, pero de igual manera esas situaciones que se dan por ahí le ayudan a uno a crecer, ¿verdad? Claro, bastante. Comentabas que, digamos, ¿verdad? Anteriormente eras futbolista. ¿Cuál fue tu historia, digamos, en ese tiempo de futbolero? Una de las cosas más bonitas en ese tiempo que tuve la oportunidad de ser futbolista fue pertenecer a la selección de Costa Rica, ¿verdad? Sub-20 y sub-23. Y eso le da a uno la oportunidad de ir a visitar muchos países, ir a representar el país por medio del fútbol. Y conocí muchos lugares. Estuve, bueno, podría mencionar que en Río de Janeiro tuve la oportunidad de conocer a Ronaldo Nazario, que es un jugador
o fue un jugador muy, muy famoso, es una persona muy emblemática en el mundo del fútbol. Y yo honestamente no creí que fuera a tener una experiencia de esas, pero la vida, Dios y el esfuerzo, la disciplina me dio esa oportunidad. Sí, fue muy bonito. Qué bonito, Cris. Volviendo al tema de Coreña, ¿cómo fue en sí la experiencia como tal allá? Tantas dificultades. Si bien es cierto, yo le estoy mencionando algunas por las que pasé, pero eso no se comparaba a las necesidades que tenían las personas en esas comunidades, ¿verdad? Familias que vivían en casas con pisos de tierra, se bañaban en el río para ir a la escuela, muchas de ellas ni siquiera tenían luz. Entonces sí era una realidad muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí afuera. Por supuesto, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Cómo te visualizabas a esta data actual? ¿Te visualizabas así como director, igual futbolista? ¿Cómo? Yo creo que eso depende mucho de la época en la cual me visualice, ¿verdad? Cuando estaba pequeño quizás me veía trabajando en el ICE como mi papá, ¿verdad? Uno siempre, los papás siempre son ejemplo para uno, ¿verdad? Y de alguna forma uno sigue ciertos patrones y comportamientos que quiere imitarlos. Yo en ese momento me veía así. Cuando comencé a jugar fútbol profesionalmente a los 18, 19 años y por ahí no me iba tan mal, ya me visualizaba de una manera diferente, me visualizaba jugando, a mis 31 años me visualizaba tal vez jugando en otro país, cumpliendo sueños deportivos. Cuando estaba en Cureña, a mis 31 años me visualizaba ya todavía, sin embargo se presentan situaciones en las cuales se hace insostenible el hecho de continuar, ¿verdad? Pero no me esperaba el reto de estar en una escuela más grande, ¿verdad? Cuando vine allá creía que quizás podía tener la posibilidad de trabajar como maestro en otra escuela. Sin embargo, la vida me coloca acá en una dirección más grande y bueno, esperemos poder tener o mantener esa línea de ascenso para el futuro. Claro, qué bonito. Oh, Dios primero así sea. También, ¿verdad? Surge, aparte de futbolista, director, escritor también. Ajá. Coméntame cómo surge, digamos, ese pensamiento que te llevó a inspirar y el crear un libro. Todo empezó cuando comencé a llevar mis materias en la universidad, en educación. Entonces había una materia, se llama oral y escrita, el profesor siempre fue muy influyente en ese sentido conmigo y me ayudó mucho con el hábito de la lectura, me inspiró mucho con el hábito de la lectura. Entonces comencé a leer libros, siempre que iba a entrenar iba leyendo en el bus, cuando íbamos a partidos iba leyendo también. Entonces, en algún momento pensé, bueno, qué bonito sería escribir algo yo también, ¿verdad? Para ese momento ascendimos a primera división, entonces quise escribir esa historia. Posteriormente, en el 2020, me nació la idea de querer escribir una historia para mis abuelos, entonces ahí fue donde escribí El Saquito de Gangoche. Y ahora que salí de Cureña, igual sentí la necesidad de querer de alguna forma transmitirle a las personas todas las necesidades, todas las experiencias, todas las anécdotas que se viven en un lugar como Cureña, ¿verdad? Entonces, así es como nacen los libros. El primero, Una final de segunda, el segundo, El Saquito de Gangoche, y ahora Con los atardeceres de Cureña. Ese es el más reciente, ¿verdad? Ese es el más reciente. Y que, por cierto, ha tenido muchas ventas, ¿has escuchado? Sí, nos fue muy, muy bien con ese libro. La verdad es que me arriesgué porque con los libros anteriores no había sacado más de 200. Y tomando en cuenta y en consideración que ya había vendido algunos ejemplares en los años anteriores, me arriesgué y saqué 400 libros para ¿verdad? Con la gran sorpresa de que se vendieron todos y muy rápido, como mes y medio se vendieron todos. Incluso me comenzaron a pedir más libros del Saquito de Gangoche y de la final de segunda. Y no sé, en este transcurso del 15 de diciembre a hoy, se han vendido más de 500 libros entre los tres que he escrito, ¿verdad? Algo escuché también como que anda por ahí en Amazon, ¿cierto? Sí, por ahí la editorial, ellos apostaron por el proyecto, ¿verdad? Al ver que gustó tanto, al ver que las personas lo pidieron tanto, apostaron por el proyecto y con la oportunidad de también trascender un poquito las fronteras, ¿verdad? Ya era diferente porque muchas personas que estaban en Estados Unidos, conocidos o no conocidos, me escribían para tener el libro, y entonces ya tenían una metodología,
una forma de poder obtenerlo también, ¿verdad? Entonces era muy bonito cuando me enviaban las fotos y allá en la nieve o un montón de lugares súper lejanos, ¿verdad? Donde jamás pensé que pudiera llegar a los atardeceres de Coreña y allá llegaron. Qué lindo, ¿cómo te sentís? Porque creo, digamos, de que igual uno inicia escribiendo y escribe sus ideas y demás, pero nunca, ¿verdad? Honestamente, nunca uno cree que sea tan exitoso. Sí, cuando se tiene la idea de escribir y se logra materializar en un libro, solamente eso ya es un gran sueño, ¿verdad? Porque es un proyecto personal y es una necesidad artística que sentimos por querer transmitir esas experiencias. Sin embargo, una vez que se publica y que llega a la gente, ya ese libro deja de ser de nosotros, ¿verdad? Ya es de todas las personas, cada uno lo lee e interpreta cosas de acuerdo a sus experiencias y vivencias. Entonces, es muy bonito también escuchar cuando las personas se comentan que lo han terminado, que los hizo sentir el libro, si los emocionó, si los hizo reír, si los hizo llorar. Eh, es otro proceso muy, muy bonito también que traen estos proyectos. ¿Y tienes en mente algún otro, posiblemente? ¿Alguna otra Sí, idea? yo creo que sí. Sin embargo, siempre que se habla de un futuro libro, no es algo rápido, ¿verdad? Es un proceso que puede durar 2, 3 años. Sin embargo, siempre esperamos mantenernos activos en la escritura, ¿verdad? Para ir desarrollando habilidades y por ahí puedan hacer otro libro más adelante, sí. Qué bonito, Cris. Bueno, aparte de todos esos éxitos, porque la verdad es que muy exitoso y es de admirar, la verdad. Recuerdo cuando me entrenabas en el Muchas fútbol y gracias, sí. demás. Ya hoy por hoy, hasta una hija muy linda tienes, ¿cierto? Casado, ¿no es cierto? Que recientemente. Sí, sí, recién casado, una hija preciosa de 1 año. Mi esposa también, súper buena. Mi hija preciosa, está aprendiendo a caminar. Es una etapa que me produce mucho estrés, porque es una etapa donde ella todo se lo echa a la boca, quiere caminar por todos los lugares. Entonces yo soy un papagallina que anda detrás de ella para que no se me golpee. Entonces es un poco complicado, pero es muy, muy bonito. Muy ¿Cómo bonito. haces, Cris, para vivir todos esos tiempos, digamos? El hecho de que demanda mucho el director, la familia y, digamos, también, digamos, su esposa y la familia también, ¿verdad? De compartir con sus personas cercanas. Sí. Yo creo que todo, todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y lo más importante es saber distribuirlo. Muchas veces dentro del ajetreo y el trabajo y un montón de cosas más mencionamos que no tenemos tiempo. Sin embargo, yo creo que nos hace falta más distribuirlo y ser muy disciplinado con las cosas que queremos, que soñamos, con los objetivos que queremos cumplir, porque si bien es cierto, pasamos muy ocupados, pero también es cierto que gastamos mucho tiempo en otras cosas, ¿verdad? Y estamos llenos de estímulos digitales y de un montón de cosas más que hacen que eh, esas distracciones nos quiten o nos quitemos nosotros mismos la oportunidad de cumplir nuestros sueños eh, gracias a eso, ¿verdad? Entonces, eh, no es fácil escribir un libro con el trabajo de una dirección, con una familia, con una bebé pequeña, con un montón de situaciones que se presentan día a día. Sin embargo, si uno tiene el objetivo, quiere concluir la meta, tiene que proponérselo y ser muy disciplinado con eso, ¿verdad? De hecho, que cuando uno comienza a escribir un libro, por ahí tiene algunas ideas sueltas y demás, pero no es en el momento que uno se sienta a escribirlo que comienzan a surgir un montón de ideas más, ¿verdad? Mencionaba Pablo Picasso que la inspiración llega, pero tiene que agarrarte trabajando. Y así es siempre y puedo ser testigo de que así funciona. Por lo menos escribiendo un libro así es. Por ahí se te ocurren más cosas que inicialmente no se tenían contempladas, ¿verdad? Y que van surgiendo a medida que se va desarrollando la habilidad de la escritura, porque es algo que uno nunca deja de aprender. Oh, qué bonito, la verdad. Cuéntame, o bueno, es más, danos un consejo ya muy, muy personal a jóvenes que incluso a estas edades o que aún están estudiando y que se escucha a veces mucho decir como, ¿y para qué está estudiando? ¿O qué quiere estudiar? Y es que no sé. ¿Cómo nos podría usted aconsejar el encontrar
y saber uno qué quiere en la vida. Yo siento que uno con el tiempo nunca deja de querer cosas, ¿verdad? Sin embargo, la única forma de poder concretarlas es proponiéndose una meta, ¿verdad? Y yo creo que para esas personas que están comenzando, y no precisamente tienen que ser jóvenes, una persona puede estar comenzando a los 40 años perfectamente, 50 años, lo importante de poder concretar esos sueños es teniendo metas, ¿verdad? Y yo creo que es una forma de mantenerse muy joven también, porque si una persona tiene 60 años, pero tiene metas muy claras, tiene sueños que lo hacen despertarse muy temprano para poder lograrlos, es una persona joven de espíritu, me explico. Contrario, personas de 15, 16 años que nunca se levantan con un objetivo claro en su vida, ¿verdad? Entonces, de alguna forma son personas como viejas de espíritu. Entonces, bueno, yo no sé si sea una persona indicada para dar un consejo o no, pero si tuviera que hacerlo, yo creo que sería ese, ¿verdad? Tener una meta, tener un sueño, saber que eso conlleva sacrificio, conlleva tiempo. Nada que valga la pena viene fácil, ¿verdad? Nada que valga la pena viene fácil, definitivamente. Correcto, correcto. Bueno, Cris, sin más, la verdad es que le agradezco mucho el espacio. De verdad que siento que es un espacio muy personal porque estamos hablando ahora muy de manera personal de su vida. Le agradezco y pues nada, muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a usted por venir acá y de verdad le deseo muchos éxitos en su nueva carrera y espero de corazón que pronto pueda concluirla y cumplir todos esos sueños, todas esas metas que tiene por delante.